El sistema sanitario es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y la inteligencia artificial ya supone una revolución tecnológica dentro de la medicina, desempeñando un papel tan crucial como el de prevención y detección de enfermedades, así como generando un fuerte impulso de la investigación de nuevos tratamientos y medicinas personalizadas. En este programa vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial ha cambiado el mundo de la medicina para siempre, viendo tanto sus ventajas como sus implicaciones, pero también discutiremos en cómo estas nuevas tecnologías se han convertido en la mano derecha y en un apoyo para el personal sanitario y así ayudarles a tomar mejores decisiones clínicas. Sin duda estamos ante un futuro esperanzador donde la tecnología se pone al servicio de las personas. Un futuro donde la tecnología puede llegar a salvar vidas. Esto es IA Tech Talks, el podcast de Bernetech donde la inteligencia artificial del futuro se explica hoy. Dentro intro que comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a IA Tech Talks. Yo soy Iago Pérez y hoy abordamos un nuevo trayecto dentro de este viaje en el que nos reuniremos con grandes amigos y profesionales del sector para hablar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo. Pero nos gusta hacerlo de forma práctica, desgranando todas las tecnologías que parecen del futuro pero que en realidad ya están aquí. Si os gusta nuestro contenido, os dejamos por aquí abajo en la descripción el link para suscribiros a nuestro canal de YouTube y a las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast o iVoox. Hoy vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial, pero aplicada al sector sanitario. Y vamos a enfocarnos en dos mundos, que es el mundo de la investigación y el de la formación tecnológica. Para ello hoy tengo a dos invitados que cada uno está especializado en cada uno de estos ámbitos y vamos a empezar por presentar a nuestro primer invitado que viene por la parte de la investigación y que estoy muy contento de tener hoy aquí y es Senén Barro, director, a ver si lo digo bien, del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago, también conocido como el CITIUS. ¿Qué tal, Senén? ¿Cómo estás? Muy bien, lo has dicho perfecto. Sí, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que aprendamos todos mucho aquí sobre el mundo de la investigación. Y por el lado de la formación tecnológica, una persona que ya conozco bastante bien, aquí de la casa, Javier Torrenteras, director de Verne Academy, área de formación dentro de la casa de Verne Group. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bienvenido a Coruña, que tú vienes desde más lejos. Sí. Senén es paisano mío gallego, así que muy bien. Pues nada, vamos a empezar con la primera pregunta, que me gustaría que la audiencia os conociera un poquillo mejor. Entonces es muy simple. Empezamos por Senén, si quieres. ¿Quién es Senén Barro y cómo te definirías? Bueno, pues soy gallego, nacido en As Pontes, criado en su niñez y adolescencia en La Coruña y me fui a estudiar a Santiago de Compostela, donde hice física. Y al acabar me especialicé en electrónica, es decir, descubrí, digamos, el mundo de los computadores que me empezó a apasionar en tercero de carrera, por eso seguí la especialidad de electrónica. Y después hice una tesis doctoral en inteligencia artificial. Estoy hablando, yo empecé la tesis en el año 86, la leí en el 88, o sea que estoy hablando, voy camino de los 40 años desde que me metí en el mundo de la inteligencia artificial, que es un mundo que me apasiona. La verdad es que me considero profesionalmente un privilegiado porque trabajo en un campo y además a nivel de investigación y a nivel de docencia, que son temas que me atraen mucho, en un campo que para mí es realmente apasionante. Y bueno, pues eso soy profesionalmente. Y personalmente, pues una persona sencilla, que le gusta saber, le gusta investigar, le gusta pensar, escribir y... Bueno, y me gustaría pensar que soy amigo de mis amigos, que soy buena persona y como buena persona, pues también buen profesional y viceversa. Punto. Genial. Pues ahora, Javi, te toca a ti. Pues, a ver, yo soy Javier Torrenteras y, bueno, yo vengo del mundo de la informática. Yo estudié Ingeniería Técnica de Informática en la Politécnica de Madrid hace ya unos cuantos años. Y, bueno, cuando era pequeño tenía
no sabía muy bien si hacer informática o dedicarme a esto de la docencia, ¿no? Entonces, cuando tuve la opción de hacer la especialización de informática, en lugar de hacer un máster relacionado directamente con informática, lo que hice fue un máster relacionado con educación y temas pluridisciplinares relacionados con el aprendizaje electrónico y demás, ¿no? Entonces, digamos que eso me ha facilitado, ¿no?, el poder unir los dos puntos, ¿no? Por un lado, toda la parte tecnológica de los ordenadores y todo el tema de inteligencia artificial, datos, etcétera, que además profesionalmente he estado muchos años dedicado a ello, junto con toda la parte de formación y de adaptación y creación de programas, ¿no?, formativos relacionados con la informática y además, bueno, pues dentro del mundo educativo que, bueno, pues también ha tenido mucha evolución, ¿no? Ya tanto en la parte de formación online, etcétera, que, bueno, pues ya no se estudia igual que se estudiaba hace 30 años, afortunadamente. Y bueno, pues esa es un poco mi trayectoria, ¿no?, en cuanto a mi background. Y en cuanto a mí, pues bueno, pues como decía Senen, al final, pues una persona más que está aquí, con 3 hijos y una mujer, que estamos ahí, que me sufren a diario esto de viajar y demás. Y nada, poco más. Genial. Bueno, un mundo de la formación tecnológica que sí que está muy relacionado en realidad con la investigación, sobre todo en esta parte de la tecnología. Entonces, vamos a profundizar un poco más en esa parte de la investigación. Senen, ¿podrías decirnos qué es el CITIUS y cuál es su misión? Sí, el CITIUS es un centro de investigación especializado en inteligencia artificial y algunas áreas que tienen cada vez una relación más íntima con la inteligencia artificial, como es el diseño electrónico de chips inteligentes y lo que se llama computación de altas prestaciones. La inteligencia artificial, la actual sobre todo, es altamente demandante de recursos de computación. Los modelos, por ejemplo, del lenguaje a gran escala son consumidores intensivos, ¿no?, de memoria, de capacidad de cómputo y, por tanto, esa área está íntimamente relacionada con la IA. Y la misión, bueno, pues nosotros lo que buscamos, y creo que lo hacemos, pero desde luego es nuestro objetivo, es mejorar la sociedad a través de las tecnologías inteligentes, a través de la investigación y la formación de nuevos investigadores, que esto es muy importante en este ámbito. Vale, hablas de mejorar la sociedad con la tecnología, eso al final entiendo que es asumir una responsabilidad. Y la pregunta que te quiero hacer yo relacionada con esto es ¿qué desafíos asumes como director del CITIUS? Y entiendo que cuando un desafío se cumple, también tiene una serie de satisfacciones. Entonces, eso también, por otro lado, ¿qué satisfacciones te produce a ti? Bueno, el CITIUS es un centro que produce muchas satisfacciones. Yo creo que a todos los que trabajamos en él y muy particularmente a la dirección. Porque es un centro, primero por la temática, ¿no?, que está realmente en este momento, hay el mayor interés, hay recursos también, más de los que había, desde luego, cuando yo empecé y durante, diría, la casi totalidad de mi vida académica y como científico, ¿no? Nosotros lo que buscamos, en definitiva, es que el centro mejore constantemente. O sea, si quieres, se puede resumir diciendo que buscamos la excelencia. Pero no una excelencia de etiqueta, simplemente, sino porque realmente lo que hacemos tenga el mayor impacto posible, pues, en la sociedad, en el tejido productivo, con las empresas con las que colaboramos. La investigación que hacemos y publicamos nos gusta que tenga trascendencia, que sea citada, que sea usada, que otros investigadores reconozcan y usen aquellos resultados que nosotros producimos. Y en ese sentido creo que lo conseguimos. Recientemente hablaba de satisfacciones, pues por hablar de cosas concretas. La Xunta nos acaba de evaluar a los centros que estamos reconocidos como centros de investigación de alto impacto dentro del sistema universitario gallego, y somos uno de los 4 que ha conseguido la A, que es la etiqueta de excelencia, ¿no? Esto primero es un motivo de orgullo, porque significa que estamos haciendo bien las cosas, pero segundo es más dinero, porque la financiación es acorde con la calificación, por tanto, y ese dinero sirve, pues, para hacer más y mejores cosas. Y después otra cosa que también nos gusta mucho es que cada vez somos un centro más internacional.
en cuanto al impacto de lo que hacemos, en cuanto a la presencia de personas de todo el mundo. Por ejemplo, por resumirlo en una cifra, un 40% de nuestros más de 70 investigadores en formación, doctorandos y doctorandas, un 40% son de otros países. Y eso para nosotros es fundamental, porque siempre pensamos que si lo que haces tiene impacto global, vas a servir mejor a tu entorno. Y nuestro entorno más inmediato es Galicia, y después España y Europa, claro. Genial, pues vamos a empezar a meternos ya en el tema de este podcast, que es la inteligencia artificial. Pero antes voy a hacer una pregunta un poco más genérica, porque claro, al final hay mucha infoxicación, al final la gente, una persona puede pensar que a lo mejor la inteligencia artificial pues, me va a quitar el trabajo. Otra dice, vale, es una ventaja y vamos a ganar tiempo para la productividad. Entonces la pregunta es simple y sencilla. ¿Inteligencia artificial, ventaja o peligro para la sociedad? Si quieres, Javi, te doy la palabra. Yo creo que es una ventaja. Es cierto que puede llevar algún tipo de peligro en algún momento, sobre todo cuando se utiliza mal, pero como cualquier otra herramienta o cualquier otro desarrollo que haya habido en la humanidad, ¿no? La propia energía nuclear, cuando se definió o cuando se creó, no se pensó en la parte mala, ¿no? O en el mal uso. Pues yo creo que con la inteligencia artificial nos pasa algo parecido, ¿no? El otro día escuché a Senen decir una frase que me llamó la atención cuando decía que la inteligencia artificial solo nos iba a controlar si lo hacíamos muy mal, ¿no? Y creo que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Al final es algo que estamos definiendo nosotros y que creo que realmente está en nuestra mano que sea un beneficio y no un peligro. Entonces yo creo que debemos verlo como una herramienta ventajosa que nos va a ayudar y nos debería ayudar a vivir mejor y a trabajar mejor. ¿Senen? Sí, yo estoy de acuerdo. Añadiría algo más, y es que sí que es verdad que puede ser peligroso el pensamiento ilusorio que se da en parte de la sociedad y en algunas personas que incluso trabajan y son referentes en este campo, ¿no? A veces porque les interesa o les puede venir bien para sus objetivos, digamos, y otras veces simplemente por descuido o incluso ignorancia, ¿no? Y es lo que sí que tenemos que pensar es que estamos ante la tecnología, después del lenguaje, que sin duda es la tecnología más asombrosa y más transformadora de cuántas hemos desarrollado las personas, el ser humano, pero después son las tecnologías inteligentes, es la inteligencia artificial la más poderosa de cuantas se han hecho hasta la fecha. Y eso pues abre un mundo alucinante de opciones para bien, pero también significa que precisamente hay que hacerlo bien, hay que regularla. ¿Por qué Europa acaba de aprobar la primera ley de amplio espectro que regula la inteligencia artificial, la más completa e importante de todas cuantas se han hecho a nivel mundial, y no lo ha hecho con otras tecnologías del mismo modo? Bueno, pues porque esta precisamente tiene una capacidad de transformar nuestras vidas, nuestras profesiones, todo tan grande que hay que hacerlo bien, claro. Y hacerlo bien significa regularla adecuadamente. Hacerlo bien significa enfrentarnos a los posibles problemas que puede haber de un mal uso, mal diseño, mal despliegue o incluso del abuso intencionado, que siempre va a haber. Ahora, leía el otro día, está creciendo enormemente todos los ciberataques, toda la ciberdelincuencia, y en buena medida apalancado precisamente en el potencial de estas tecnologías, que por otra parte también nos van a permitir combatir mejor y ciberdefendernos mejor, pero es así. Esto es un amplificador de todo lo que hemos visto y va mucho más allá de todo lo que nos habíamos imaginado. Vale, pues entonces, como hablamos, la inteligencia artificial está suponiendo una revolución tecnológica, básicamente en todos los ámbitos, pero el tema de hoy es enfocado al sector sanitario. Por lo tanto, quería haceros una pregunta, y es, ¿por qué creéis que es importante la investigación y la formación tecnológica dentro del sector sanitario? Yo creo que un poco en línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, la inteligencia artificial al final tiene una herramienta para todos, y ese para todos al final incluye todas las profesiones, ¿no? Dentro del sector sanitario, además, yo creo que probablemente sea de las profesiones que sean
probablemente más críticas, ¿no? Para el ser humano, porque al final es la que nos ayuda a que vivamos bien, ¿no? Que al final es nuestro fin, ¿no? O sea, estamos aquí no es para sufrir, ¿no? Sino para vivir de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, el ser capaces de combinar lo mejor de la tecnología, todos los avances de la inteligencia artificial dentro de un sector como el sanitario, yo creo que es clave, ¿no? Porque al final es lo que nos va a facilitar pues esa mejora de vida, ¿no? Si nos fijamos en los niveles, ¿no? De los países que tienen mejores niveles de vida, normalmente la sanidad está asociado con ese nivel de bienestar, ¿no? que está marcado dentro de ese país, ¿no? Con lo cual, aplicar investigación e inteligencia artificial a la sanidad yo creo que es clave, ¿no? En que hagamos esa alineación, ¿no? Pero para eso, claro, los profesionales sanitarios tienen que saber lo que hay, tienen que saber cómo utilizarlo, ¿no? Tienen que conocer cuáles son las implicaciones, sobre todo por lo que has dicho tú antes, ¿no? Como hay mucha desinformación, los propios sanitarios pueden pensar que, bueno, esto está ahí, pero a lo mejor en la salud, que es un tema súper crítico, no es donde quizá deberíamos de meternos más, ¿no? Y yo creo que es al revés. Yo creo que es donde debe de haber una mayor explosión, precisamente porque es el bienestar de la humanidad, ¿no? Pues si nos ponemos en modo muy elocuente, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Que exista tanto esa aplicación de la inteligencia artificial de nuevas tecnologías en el sector sanitario, como que los profesionales en sí sean conscientes de lo que tienen entre manos y lo que pueden llegar a hacer si ponen en marcha toda esa tecnología dentro del sector sanitario como tal, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Al final, después de comer y beber para sobrevivir, nada nos importa más que la salud. No solo la nuestra, sino la de los nuestros. Y por extensión, pues la de la sociedad. Es decir, no hay nada más importante. Por tanto, cualquier mejora, cualquier avance, y estas tecnologías nos están dando muchas alegrías también en el campo de la medicina, de la salud en general, pues va a ser perseguido con razón y es una buena noticia. O sea que no se me ocurre, junto con la educación, si acaso, ¿no? No se me ocurre dónde mejor emplear el potencial de la inteligencia artificial que en la salud. Vale, pues por el término de la investigación, bueno, esta atañe más a ti, ¿cuál sería, digamos, los primeros pasos de la IA dentro del sector de la medicina y cuál fue su primera aplicación real? Ya. Bueno, a ver, la inteligencia artificial va camino de las 7 décadas de vida, ¿no? Es incluso previa. Pero bueno, había gente, yo creo que a lo mejor no se cree ese dato. Bueno, mucha gente parece no, muy moderno. Porque además pero a veces escuchas a supuestos gurús hablar de la revolución de la inteligencia artificial y la descubrieron hace 3 o 4 años y además se creen que es de ese momento. O menos. O menos. Sí, algunos da la sensación de que leyeron el periódico ayer. Exacto, y ya están pontificando. Bueno, digamos que en el año 56 el público, la sociedad, la norteamericana en aquel caso, pues conoce el nacimiento de un nuevo campo con ese nombre y la ambición, pues, que en última instancia es que a través de las tecnologías de la computación en particular, podamos, en teoría, simular con fidelidad cualquier aspecto, cualquier detalle o característica de la inteligencia, particularmente de la humana, e incluso el aprendizaje, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero hemos hecho grandes avances en estas décadas. Bueno, pues prácticamente desde su mismo origen, el mundo de la medicina ha sido siempre un referente para la inteligencia artificial y por 2 motivos, básicamente. Uno, porque es muy complejo. Y la inteligencia artificial siempre aborda desde un punto de vista de reto computacional, pero siempre aborda lo que está sin resolver a través de la algoritmia, la informática, que podemos denominar más clásica, ¿no? Y 2, porque, lo hemos dicho antes, está la importancia de los avances que podamos producir en el mundo de la salud, que cualquier mejora, cualquier aportación, pues siempre va a ser muy bienvenida.
y además es que va a tener grandes repercusiones económicas también. Por tanto, es negocio, es negocio también. Quizás los primeros... Bueno, el primer workshop específico de inteligencia artificial en medicina, así se llamaba, se hizo en Estados Unidos en el año 75 ya. Pero es que ya antes, en el año 59, por ejemplo, se publicó el primer artículo científico que analizaba las posibilidades de que la incipiente todavía computación pudiese servir para, digamos, computarizar, automatizar los procesos de razonamiento en medicina, ¿no? Algo que ahora estamos viendo. Y quizás los primeros resultados útiles, prácticos y de cierto impacto fueron los denominados sistemas expertos que se aplicaron al mundo de la medicina. Estoy pensando ahora en uno que es de los clásicos, se estudió mucho en el mundo científico y de la investigación, que es MySyn, que era un sistema experto con más de 600 reglas de decisión que servía para diagnóstico y consejo terapéutico en enfermedades, en infecciones bacterianas. Y funcionaba muy bien. Hoy ya lo estamos viendo pues, en sistemas de diagnóstico sobre imagen médica, en aplicación de modelos de lenguaje pues, para análisis de historias clínicas, resúmenes de textos científicos, consejo, diagnóstico. Hay una infinidad. Dispositivos de vestir, relojes inteligentes que pueden hacer un análisis de tu electrocardiograma con una calidad equivalente al de un equipo de sobremesa en un hospital o en un ambulatorio, analizar en tiempo real tus constantes vitales, las más básicas, y detectar ciertas situaciones de riesgo, de alarma. Bueno, es un mundo apasionante y que nos facilitará y mejorará nuestra vida, ¿no? Vale, siguiendo con ese tema de la aplicación de la IA en la medicina, ¿cuáles creéis que son los retos y desafíos que tiene esta aplicación de esta tecnología, pero también qué barreras existen? Bueno, yo creo que la barrera principal es el acceso a los datos, pero como te diría que casi en cualquier sector, ¿vale? Porque al final yo en mi vida, digamos, de consultor en este mundo de los datos y de la inteligencia artificial, el gran hándicap que siempre nos hemos encontrado cuando nos hemos puesto a desarrollar un proyecto es qué datos tienes, ¿no? ¿Qué datos tienes? ¿Cómo están? ¿Qué calidad tienes? ¿Son accesibles? ¿No son accesibles? ¿Tienes volumen suficiente? ¿No? Y yo creo que en la parte sanitaria ese reto está ahí, sigue estando ahí. De hecho, el otro día en las sesiones que tuvimos en la formación que estábamos haciendo, quedó muy patente que el acceso al dato es clave y es el gran reto y el gran reto es la gran barrera, porque al final si no tienes el dato no puedes avanzar, porque no puedes llegar a conclusiones, no puedes encontrar patrones en esa información para que esa inteligencia artificial funcione. Y realmente es un reto muy complicado porque la cantidad de información que se genera en el sector médico, pues con todos estos aparatos que ha estado diciendo antes Enén, pues que yo creo que da patente, ¿no? Si nos paramos a pensar en nuestra historia médica personal, la cantidad de veces que hemos ido al médico, la cantidad de análisis, de pruebas que nos han hecho, reconocimientos médicos en la empresa, o sea, la cantidad ya de por sí de datos que cada uno de nosotros genera es enorme, ¿no? Si lo multiplicamos por la cantidad de población que hay en cualquier región española o a nivel mundial, pues fijaros lo que hay, ¿no? Y sin embargo, gran parte de esa información no está en ningún sitio o está, pero no está unificada. Entonces, por un lado, ese reto de ser capaces de consolidar, de recoger toda esa información, yo creo que es el principal para que realmente al final esto pueda despegar, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí sí se están haciendo cosas, proyectos, hay iniciativas en marcha a nivel estatal, ¿no? Relacionadas también con ese tipo de unificación de catálogos de datos, etcétera. Pero bueno, yo creo que es el principal reto y la principal barrera, ¿no? El tener un acceso real al dato y que realmente sea un dato que luego se pueda utilizar, que se pueda manejar, que cumpla toda la legislación.
porque al final son datos muy sensibles. Nadie que le gustaría que su análisis de sangre, ¿no?, acabe en no sabemos dónde, sin su consentimiento. Entonces yo creo que esa es la principal barrera, ¿no?, que no podemos encontrar. ¿Senén? Sí, sin duda. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial hoy, en su inmensa mayoría, se diseñan a través de estrategias de aprendizaje automático, y ese aprendizaje está basado en datos. Las personas podemos aprender con muy pocos ejemplos, muchas veces. Las máquinas aún no. Es decir, cualquier cosa que se necesite resolver a partir de aprendizaje automático requiere una cantidad de datos normalmente muy grande, y sobre todo datos de calidad. Es decir, que sean una buena representación del problema que se pretende resolver. Más allá de esto, es decir, supongamos que tenemos esos datos, pues hay otras cuestiones que, particularmente en el mundo sanitario, pues son especialmente relevantes, ¿no? La privacidad que ha comentado Javier. O sea, estamos hablando de datos muy sensibles y, por tanto, ese es un aspecto que hay que cuidar mucho, que además está regulado por ley, precisamente por su trascendencia. Aspectos de seguridad que afectan a cualquier ámbito, pero en particular precisamente a datos tan sensibles. Hace poco leía que casi 1 de cada 4 dispositivos que se manejan en el mundo sanitario, hospitales, ambulatorios, pues digamos que es especialmente sensible a posibles ataques, ciberataques, ¿no? O que tiene debilidades, en algunos casos, muy patentes, y por tanto son una puerta de entrada a quien quiere cometer ciberdelitos, ¿no? 1 de cada 4. Claro, muchas veces tendemos a pensar que, bueno, ¿eso qué significa? Que pueden acceder a mis datos, que pueden bloquearlos y por tanto hay que pagar por ese secuestro de datos. Pues sí, pero cosas incluso más importantes, como que se pueden alterar los datos de una historia clínica, se pueden alterar los datos de imágenes, de tomografía computarizada o de radiografías, como se ha demostrado científicamente, y se pueden alterar de forma que la alteración genere falsos positivos o falsos negativos, en cáncer, por ejemplo, ¿no?, sin capacidad de ser reconocidos por expertos, ni siquiera aunque les digas que es posible que esas imágenes hayan sido alteradas. Bueno, también aquí la capacidad de la inteligencia artificial para crear, digamos, realidades inventadas, pero absolutamente creíbles, pues está. Entonces, digamos que el mundo de la salud no es un mundo distinto a cualquier otro, pero es mucho más complejo, y los datos que maneja nos afectan mucho más. Y por eso hay que extremar, lógicamente, todas las precauciones, hay que regular con criterio, pero también de forma clara. Tiene que haber un marco ético específico y muy patente en todas las fases de investigación, de uso, de despliegue, etc. Bueno, hay que extremar, digamos, lo que son precauciones normales, en todo caso, en el uso de estas tecnologías tan potentes, claro. Vale, ¿en qué área creéis que puede aportar más la inteligencia artificial dentro del sector sanitario? En los próximos años, ¿dónde va a tener más impacto? Buena pregunta. ¿Dónde va a tener más impacto? Yo aquí tengo una duda existencial, que no sé dónde va a tener más impacto, si realmente en lo que es la parte asistencial, es decir, en el acompañamiento a los enfermos o a las familias, porque les pueda ayudar a entender mejor pues, sus tratamientos, o incluso ayudarles desde el punto de vista de facilitar entender mejor esos digamos, historiales clínicos, ¿no? Porque muchas veces llegas al médico, ¿no?, y te da tu receta, ¿no?, te da tu conclusión, pero pues nos suena mucho a chino, ¿no? Entonces yo creo que ese puede ser un campo interesante para ayudar, ¿no?, a que los pacientes entiendan mejor cuál es su diagnóstico, el porqué, y que les facilite un poco
o darles la información mejor en un lenguaje un poco más llano, ¿no? Y por otro lado, creo que también el otro punto es el ayudar al médico a reducir la cantidad de tiempo que dedica a cosas que no son específicamente el curar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, ¿no? esa parte asistencial, ¿no? De ayudar al médico a que cuente mejor. Bueno, no sé si es ayudar al médico a que cuente mejor o que el paciente pueda entender mejor, y por otro lado que el médico pueda acceder más fácilmente al historial médico de manera más resumida, porque muchas veces llegas al médico y está ahí en el ordenador 10 minutos, ¿no? Hasta que consigue ver toda la foto, ¿no? Y se hace toda la composición del lugar, sobre todo con pacientes que son crónicos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hija, que va cada 3-4 meses al Niño Jesús a revisión, pues cada vez que vas allí, pues un libro ahí enorme de papeles, ¿no? A ver el historial, a revisar, y ese es tiempo que realmente estás perdiendo, ¿no? Desde el punto de vista de dedicarle, ¿no? A ver cuáles son los síntomas, hacer una exploración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa parte asistencial va a ayudar mucho porque va a facilitar esos resúmenes, ¿no? De información. Y por otro lado, en la parte de investigación que estábamos hablando, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que no tienen un tratamiento o no tienen un diagnóstico real del por qué. El Alzheimer es un caso muy claro, ¿no? En el que todavía hay un mundo enorme, ¿no? Por investigar del por qué y cómo se puede llegar a eso, ¿no? O temas intestinales, como es por ejemplo el caso de mi hija, ¿no? En el que, bueno, pues es ahí, pues no se sabe, es temas inmunológicos y ya está, ¿no? Y no se sabe muy bien cuál es el punto, ¿no? Entonces yo creo que tanto la parte de ayuda al médico y al paciente, por un lado, como la parte de avanzar en tratamientos o enfermedades que no tienen todavía un porqué muy claro de por qué sucede, ¿no? Por todo el tema del cáncer, por ejemplo, yo creo que ha evolucionado muchísimo y probablemente gracias a esas investigaciones, al uso de poder empezar a poner temas de inteligencia artificial, temas predictivos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esas son un poco las dos líneas, ¿no? en las que creo que puede ayudar más, ¿no? ¿Senem? A ver, yo suelo decir que la inteligencia artificial está poniendo y va a poner todo patas arriba, ¿no? Espero que para bien, claro. Por tanto, en el mundo de la salud va a impactar en todo. Pero si tuviera que poner algunos ejemplos, no tanto decir dónde va a tener más impacto en los próximos años, sino poner ejemplos donde seguro que lo va a tener. Yo diría, uno, todo lo que tiene que ver con análisis de imagen médica y señales temporales, señales fisiológicas, imagen tanto 2D como 3D. La inteligencia artificial, a través del aprendizaje automático, es fantástica en el reconocimiento de patrones. Y estamos hablando en estos casos claramente de que el objetivo es reconocer ciertos patrones que tienen un significado médico claro. Otro es la formación. Creo que es una herramienta que también, ayudada de la realidad virtual y realidad aumentada, puede acelerar enormemente y mejorar los procesos de formación nuestros, de las personas. Y no nos olvidemos, la medicina va a seguir estando, y además así debe de ser, y yo lo deseo como paciente, posible paciente, va a seguir estando en manos de las personas. Por tanto, no se trata solo de darles mejores herramientas tecnológicas, sino una mejor formación. Y esa formación está demostrado que se acelera, se mejora a través de este tipo de tecnologías. Otro, la investigación, lo ha comentado Javier. El uso hoy en cualquier investigación, en cualquier campo, sean humanidades, ciencias sociales, pero desde luego también en las ciencias de la salud, está revolucionando desde el diseño de fármacos, donde hoy prácticamente todas ya las grandes empresas farma están usando la inteligencia artificial para diseño de nuevos fármacos, hasta descubrimiento de nuevas formas de abordar o terapias o formas de diagnosticar patologías o saber su origen, en definitiva, ¿no? Y poder combatirlas mejor.
Y el último que yo diría, que también tiene mucho que ver con lo que decía Javier, es el uso de las tecnologías del lenguaje, tecnologías lingüísticas, precisamente en un mundo que descansa mucho en el lenguaje, sea el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Los profesionales de la salud pues emplean entre un 20 y un 25% de su tiempo en redactar historias clínicas o, digamos, parte de su trabajo a nivel escrito. Eso se puede simplificar enormemente, pero también se puede simplificar enormemente lo que es el manejar una historia clínica y hacer una síntesis o conjuntos de datos publicados o de informes o de publicaciones científicas para extraer la información que es relevante para analizar según qué caso. Por tanto, el aumento de eficiencia, pero también de eficacia, pero desde luego de eficiencia ahí puede ser brutal. En definitiva, en todo. Vale, hablábamos ahora que uno de los principales problemas, tanto desde el mundo empresarial como de la investigación, es la falta de calidad de los datos existentes. Entonces, en el mundo de la medicina, ¿cómo se haría ese tratamiento de datos de los pacientes y de los hospitales para que sean útiles, sobre todo en investigaciones? A ver, lo que hay que... Yo creo que la base aquí es, digamos, protocolizar, homogenizar, estandarizar en definitiva todos los procesos de adquisición de datos y después el que sean compartibles. Europa, yo creo que también aquí está acertando porque tiene una gran apuesta en lo que se llama el espacio europeo de datos de salud, donde precisamente quiere idealmente que, digamos, lo que es el uso primario, que es el uso de nuestros datos precisamente para curarnos, para mejorar nuestra salud, para saber tener mejores diagnósticos, pues quiere que de algún modo esos datos a nivel Europa, a nivel Unión Europea, se puedan compartir, se puedan utilizar. Que en última instancia cualquier profesional, independientemente de dónde esté, pueda, de forma lógicamente pautada, rigurosa, respetando la ley y respetando también el necesario cumplimiento de una ética en el tratamiento de estos datos tan sensibles, pueda tener esa información para darme un mejor servicio, digamos, o una mejor atención médica. Y después hay y hacía referencia a ello, en investigación. Eso sería el uso secundario. Es decir, todos estos datos que producimos como pacientes, como personas en los sistemas de salud, son el elemento indispensable para avanzar en la investigación, en beneficio de todos. Entonces, ese es el otro punto, que tenemos necesidad de que esos datos sean accesibles, sean homogéneos, sean compartibles. Lo que a veces no significa que los datos salgan del entorno concreto o del hospital concreto, del sistema de salud concreto, sino que tengamos mecanismos tecnológicos, y esto se puede hacer. Nosotros en el CITIUS trabajamos en lo que se llama aprendizaje federado. El aprendizaje federado parte de tener aprendedores locales que aprenden sobre unos datos que les son propios y que no salen de ahí, pero lo que ese aprendedor aprende, en definitiva, parece un trabalenguas esto, pero es utilizado por todos los aprendedores locales para mejorar sus prestaciones, para mejorar sus resultados. Los datos no salen de donde están, pero se aprende colectivamente y se mejora cada, digamos, resultado local a través de un proceso colectivo de aprendizaje. Bueno, todo esto la tecnología lo permite o lo va a permitir. Pero si no regulamos bien cómo adquirimos los datos, cómo los almacenamos, cómo los hacemos accesibles a los sistemas que los tienen que manejar, a veces para aprender cosas nuevas, a veces simplemente para usar y dar un mejor servicio sanitario, pues poco habremos hecho. Pero en esa línea estamos. Yo creo que las good news, las buenas noticias son que ese camino se está dando. Sí, ahí efectivamente yo coincido contigo. Al final esa legislación, ese protocolo, esa estandarización es la clave para que realmente eso llegue a buen término, y efectivamente la tecnología está aquí para que se pueda hacer.
igual que somos capaces de trazar un melón desde que sale del huerto hasta que llega a nuestra casa, ¿vale? Creo que deberíamos de ser capaces de hacer lo mismo con los datos de la sanidad, ¿no? Porque al final no deja de ser una cadena, ¿no?, de valor o una cadena de seguimiento de por dónde va pasando el dato y de dónde viene y cómo va, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacerlo con cuidado, evidentemente, pero que los medios están ahí y que además está definiéndose, ¿no?, en todas esas leyes, esos protocolos para que realmente eso pueda suceder sin comprometer la protección de la información de cada uno, ¿no? Vale, siguiendo con el ámbito de la investigación, ¿cómo hacemos que la IA sea fiable y no sobrepase estos límites de la ética de datos y de la legalidad? Por ejemplo, en el CITIUS, ¿cómo lo hacéis? Bueno, nosotros en el CITIUS hacemos particularmente sobre lo que se llama la inteligencia artificial confiable. En inglés hay una palabra muy clara, que es la que se usa, que es trustworthy AI. ¿Cómo es la mejor forma de traducirlo? Eso es discutible, pero yo creo que nos podemos entender. Inteligencia artificial confiable. Eso significa no solo que sea segura, robusta, que sepamos definir objetivamente lo bien y hasta dónde funciona bien, sino que además sea confiable en el sentido de que, pues, por supuesto, se ha diseñado respetando escrupulosamente la legalidad, no puede ser de otro modo, se ha tenido en cuenta claramente un marco ético para según qué aplicaciones muy claro, confiable porque además, por ejemplo, podemos entender las respuestas que nos da y saber cuál es su fundamento. Es algo que ahora se habla mucho de la explicabilidad de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante, por ejemplo, esa explicabilidad? Pues hablando del mundo de la salud, yo creo que nos podemos entender del siguiente modo. Si yo voy al médico y me da un diagnóstico, pero no me dice en base a qué lo ha obtenido, pero alguien me dice, no, pero fíjate de ese médico porque sabe muchísimo. Entonces, si te dijo que tienes A, tienes A. Sí, pero si no me lo explica, yo no voy a quedar tranquilo. No me sirve esa respuesta. Yo necesito un A fundamentado, ¿no? Claro. Y además un A explicado del modo en el que yo pueda entenderlo. Bueno, pues con la inteligencia artificial pasa igual. No nos sirve un oráculo que acierta más incluso que los expertos humanos, pero que no nos sabe dar razones en base a qué me da un resultado concreto. Bueno, todo esto es fundamental. ¿Y qué hacemos en el CITIUS? Pues hacemos básicamente dos cosas que son necesarias en cualquier centro de investigación, diría yo, ¿no? Una, somos muy escrupulosos respetando la ley, respetando e incluso definiendo marcos éticos para que esa IA en la que investigamos sea confiable. Eso por una parte. Y por otra, investigamos en ese campo. Es decir, ¿cómo hacemos, por ejemplo, que los sistemas de inteligencia artificial sean explicables? ¿Cómo hacemos para que sean más robustos? ¿Cómo hacemos para que sean más seguros? ¿Cómo hacemos para aumentar la confianza de las personas que usan esos sistemas? Eso a nivel de investigación, porque está todo casi por construir ahí. Entonces, hacemos las dos cosas, es decir, respetamos, conocemos y aplicamos lo que otros ya han avanzado y nosotros intentamos dar también nuestro pasito para que otros pues, puedan usarlo. Vale, pues relacionado con esta última pregunta y lo que hablábamos antes de la regulación y legalidad de los datos, ¿cómo creéis que va a influir la nueva regulación europea, Ley ACTA-I, y también la creación de la ESIA, que va a estar aquí la sede en Coruña? ¿Cómo creéis que va a influir y cómo creéis que se va a aplicar? Bueno, yo soy un firme defensor de la regulación. Ya lo he dicho antes. No podemos... Lo pongo como un ejemplo también del mundo de la salud. O sea, los que tenemos hijos, y digo esto porque es lo que más nos duele en el mundo, ¿no? ¿Daríamos a nuestros hijos un medicamento que ha sido comercializado sin respetar escrupulosamente una ley o un conjunto de leyes que desde hace mucho tiempo van marcando cómo se debe de investigar para desarrollar nuevos medicamentos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo se deben desarrollar esos medicamentos? ¿Cómo se deben de comercializar? ¿Cómo se debe de informar
al paciente que los consume de todos los efectos secundarios, de las pautas de consumo, bla, 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 bla. El mundo de la regulación del medicamento es tremendamente complejo, pero lo aceptamos y es lo que nos da garantías de que cuando vamos a la farmacia, después de habernos prescrito un medicamento, un especialista, lo tomamos o se lo damos a nuestros hijos porque realmente confiamos. Es confiable el medicamento, ¿de acuerdo? No es infalible y afectará a distintas personas, no siempre de igual modo, pero es confiable. Bueno, pues con esto igual. Tiene, en última instancia, y dependiendo de en qué usos, la IA va a tener el mismo impacto en las personas. Por tanto, ¿hay que regular? Por supuestísimo. ¿Europa lo está haciendo bien en ese sentido? Creo que sí. Creo que sí está liderando claramente el mundo y esto es fundamental. La ESIA, la Agencia Española de Supervisión de la IA, pues una de sus responsabilidades principales, quizás la principal, es precisamente que toda esta regulación pues se despliegue y se despliegue en plan fiscalizador o controlador. No, sobre todo se despliegue con rigor y se despliegue para dar certidumbre a la sociedad, a las personas, de que lo que se está haciendo bien, conforme a la ley, conforme a marcos éticos. Y eso, hay quien dice, no, es que esto es disuasorio de la innovación, del crecimiento de las empresas, del desarrollo de las empresas. Así nos va a ir a Europa. Pues yo digo al contrario. Las empresas quieren certeza en su camino. Si no hay leyes, si es el lejano oeste, digamos, con cartucheras a la cintura y el col de marras, pues, sinceramente, eso puede ser un terreno atractivo para según qué personas, pero para la inmensa mayoría de las personas que quieren hacer bien su trabajo, desarrollar sus empresas, hacerlas crecer, dar empleo, lo que quieren es saber por dónde tienen que desarrollar su creatividad, su innovación, sus productos, sus servicios. Pues para mí es muy importante ambas cosas. Voy a añadir una pregunta antes de casi te la añado a tu respuesta, Javi. ¿Crees que llegamos tarde con todo el tema de la regulación europea o vamos en tiempo? A ver, no. Yo suelo resumirlo diciendo no se regula la ciencia ficción. Mira, cuando entrábamos tenéis un graffiti precioso con todo lo que son esos inventos en la imaginación de Julio Verne, ¿no? Julio Verne se anticipó muchísimo a lo que fue después, con el tiempo, la llegada a la Luna. ¿Alguien ver sensato que cuando Julio Verne se imaginó el cohete llegando a la Luna, en aquel momento empezara los expertos en derecho, los gobiernos, a regular la llegada a la Luna? Pues no, sería una estupidez. Por eso no se regula la ciencia ficción. Y es inevitable, pero hasta es razonable, que la regulación tenga que ir ágil, y tenga que tratar de anticiparse a según qué cosas, pero al hilo de los avances del desarrollo científico y tecnológico, porque si no lo otro es, insisto, regular la ciencia ficción. Sí, me ha gustado mucho lo del símil del viejo oeste, ¿no? Porque al final es cierto que al final parece que hay una especie de colonizadores que van a todo, pues eso, arrasando, ¿no? A ver por dónde van creciendo, pero al final, si queremos que todo eso que se va descubriendo se pueda vivir allí, se pueda utilizar de una manera correcta, al final todo eso hay que regularlo de alguna manera, ¿no? Tú tienes que llegar, poner tus vías de tren, tienes que poner a tu sheriff allí, tienes que mandar al ejército a proteger a los ciudadanos que van a vivir allí, ¿no? Entonces, y todo eso al final es regulación, ¿no? El propio tráfico, ¿no? Cuando se crearon los primeros coches, pues había un montón de accidentes. ¿Por qué? Porque no existían señales de tráfico. Iban todos con sus coches, pues lo que decías tú, ¿no? Vamos a las cartucheras, ¿no? Al final existen regulaciones de tráfico precisamente para garantizar que efectivamente cada uno va por su carril, utiliza el coche de manera adecuada. Tú no puedes conducir un camión si no tienes un permiso de conducir ese camión, ¿no? Pues yo creo que con la IA, no sé si llegaremos a tener que sacarnos un carné, ¿no? Para utilizar la inteligencia artificial. A lo mejor sí, dependiendo de
del ámbito, ¿no? Pero creo que es importante hacer esa regulación. Lo que pasa es que es cierto que tiene que ir rápida, ¿no? Como decía también Senen, porque si no sí que corremos el riesgo de que la regulación vaya o llegue tarde. Y el problema de la tecnología ahora mismo es que va a una velocidad tan grande, prácticamente cada 2 meses o cada 2 semanas aparece una cosa nueva, porque hay un montón de empresas ahí metidas ahora mismo poniendo muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo de investigación, y eso hace que, bueno, pues claro, la regulación parece como que va como por detrás, ¿no? Entonces, no es tanto tratar de poner puertas al campo, porque al campo no se pueden poner puertas, pero yo creo que sí que hay que intentar anticiparnos e ir marcando, oye, que está bien, hay que ir rápido, pero tenéis que tener en cuenta todo esto, ¿no? Esto es como la ley de protección de datos cuando surgió todo el tema del GDPR hace unos años, que parecía una locura, y al final se ha ido viendo como poco a poco, pues todas esas empresas grandes que estaban fuera de Europa y que decían, no, esto no va a ir con nosotros, poco a poco han ido cayendo, y de hecho no son los que lo hayan ido haciendo a nivel europeo, sino que lo han ido copiando y se lo han ido trasladando pues a Estados Unidos, por ejemplo, que es un poco la meca, ¿no? De esta, digamos, la libertad, ¿no? de que cada uno puede ir un poco por su lado, ¿no? Con lo cual quiere decir que al final esa legislación, si se hace bien, debería de ser exportable al resto de países en desarrollo, ¿no? Que están además poniendo en marcha todo este tipo de iniciativas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que al final el tener aquí además una sede que está específicamente orientada a participar y orientar ese uso dentro del ámbito de España, yo creo que es importante porque nos permitirá no quedarnos atrás, sino colaborar en la definición de lo que se está haciendo ahora y ayudar a las empresas españolas, esperemos, a que realmente sepan cómo lo tienen que utilizar y pueden regular, ¿no? O tener un marco que pueda servir también de referencia tanto a lo que se define en Europa y que tengamos cierta voz, ¿no? Desde el punto de vista de España, tanto centros de investigación como empresas, a que, oye, mira, vamos a regular, pero se puede regular de esta manera, no de otra, para que tampoco nos llegue todo hecho, ¿no? Sino que podemos tener ahí una vía canalizadora, ¿no? De toda esa legislación. Y hasta aquí llega nuestra primera parte del programa de IA Tech Talks, donde hablamos de cómo la inteligencia artificial supone una revolución tecnológica dentro del ámbito de la medicina. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las principales plataformas de audio, porque en la segunda parte vamos a hablar de proyectos de IA reales, tanto en el ámbito de la investigación como de la formación tecnológica. Esto es IA Tech Talks, nos vemos en la segunda parte, no te lo pierdas. Hasta luego.